Y vamos a ser honestos, si Dios puede morir por una millonésima de segundo, en el momento que Dios muere, desaparece toda la humanidad, porque todo está sustentado por Él y todo es para Él. Juan capítulo 1 versículo 1 dice: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y el verso 14: aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Esto significa que Jehová Dios del Antiguo Testamento vino y se manifestó en carne, y ese es el Señor Jesucristo. Cuando miramos al Señor Jesucristo en la palabra del Señor, observamos que Él tiene dos naturalezas. No son dos personas, pero dos naturalezas: la naturaleza humana y la naturaleza divina. Como hombre, Jesucristo era completamente 100% hombre, y como Dios, Él era 100% Dios al mismo tiempo. ¿Cómo se explica esto? De la sencilla manera, así que como Dios vino y se manifestó en carne, quiere decir que Jehová Dios vino y estuvo en medio de nosotros, pero a través de un cuerpo humano que es el Señor Jesús. Es por eso que cuando leemos en la palabra del Señor observamos las dos naturalezas del Señor. Mateo capítulo 4 verso 2 dice que Jesús tenía hambre. Pero Mateo capítulo 14 versos 19 al 21 dice que Él alimentó multitudes. Juan capítulo 8 verso 57 dice que Jesús no llegó a los 50 años. Y Miqueas capítulo 5 verso 2 dice que Él es eterno. Lucas 2:16 que Él era un niño. Isaías 9:6 que era Dios fuerte. Juan 4:6 Jesús estaba débil y cansado. Apocalipsis 1:8 Él es el Dios todopoderoso. Filipenses 2:7 Él era siervo. Apocalipsis 19:16 Él es Rey de Reyes. Isaías 9:6 dice que Él era hijo, y en el mismo texto que Él es Padre eterno. Lucas 22:41 Él oró, pero en Juan 14:14 Él respondía a la oración. Juan 1:14 Él habitó en la tierra, pero Juan 1:3 y 1:10 Él creó la tierra. ¿Cómo se explica que Él puede ser al mismo tiempo un niño y el Padre, un siervo y un Rey de Reyes? Sencillamente por las dos naturalezas que Él tenía. Él es Dios sobre todas las cosas y Él es hombre por toda la naturaleza humana que nació de María. Cada vez que usted habla de Jesús como Hijo de Dios, usted tiene que pensar la carne, la sangre, los huesos, la parte humana, visible y palpable. Cada vez que lo ve a Jesús como Dios, es la parte espiritual, porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Jehová Dios se manifestó en carne. El cuerpo humano de Jesús es llamado Hijo de Dios, Cordero de Dios, Salvador del mundo. El Hijo tenía dos naturalezas, todo hombre y todo Dios. Filipenses capítulo 2 versículo 5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Murió Dios en la cruz? Ciertamente que no, y voy a explicarlo ahora. Como dice la palabra del Señor acá, Jesús tenía la forma de Dios. ¿Cuál era la forma de Dios? Espiritual. Juan capítulo 4 verso 24 dice que Dios es espíritu, y así dice la palabra del Señor. Entonces dice que ese espíritu se despojó y vino y tomó forma de siervo. Esta es la manifestación humana, se manifestó en carne. Y estando en la condición de hombre, como ser humano, como hijo de Dios, en esa condición fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Muchas personas utilizan la expresión Dios dio su vida, o nuestro Dios murió en la cruz del Calvario. Esa es una doctrina falsa que se lo conoce como teopasianismo. Ellos creen que Dios sufrió en la cruz del Calvario, que Dios murió literalmente en la cruz del Calvario. Y vamos a ser honestos, si Dios puede morir por una millonésima de segundo, en el momento que Dios muere, desaparece toda la humanidad, porque todo está sustentado por Él y todo es para Él. Él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Entonces, ¿murió la segunda persona de la Trinidad, el Dios, el Hijo? Definitivamente que no. Porque la Trinidad enseña que los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, son tres personas y los tres son de la misma esencia. Entonces, si muere el Hijo, siendo Dios Hijo, muere una parte de Dios, lo cual no es cierto. Punto número 1, Dios no es una Trinidad, Dios es uno solo y se ha manifestado en tres diferentes maneras, como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. El Dios Hijo bíblicamente no existe, porque no es un Dios Hijo, es Dios y Padre eterno. El Hijo que figura es el Hijo de Dios. En otras palabras, lo que nació de María, la parte humana, la parte física, la parte visible de Cristo Jesús, nuestro Redentor y nuestro Señor,
Esa es la parte que murió en la cruz del Calvario, el Hijo de Dios, la naturaleza humana de Jesús, el hombre Jesucristo. Así está escrito en 1 de Timoteo capítulo 2, verso 5, que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Dios no puede morir, Dios es espíritu. No hay manera de crucificar una porción de Dios. Amén. Lo único que murió allá fue el Cordero de Dios, el Hijo de Dios, Jesucristo. Y gracias a esa muerte, nosotros recibimos perdón de nuestros pecados cuando somos bautizados en el nombre de Jesús, porque Jesús es su nombre.